Muy buen día. Hoy vamos a hablar de factorización por factor común. Recuerden que factorizar significa escribir una suma o resta de polinomios como un producto, como una multiplicación. Para usar el factor común, realizamos lo siguiente. Primero, se le llama factor común a aquel elemento que se repite en todos los términos y tenemos que encontrar el factor o los factores comunes de nuestro polinomio y escribirlo para multiplicar algo. Iniciemos. En estos dos términos, el factor común es el 7 porque se repite en ambos. Así que escribimos nuestro factor común y abrimos un paréntesis para escribir aquí el resultado de dividir todos los términos entre el factor que tenemos. Iniciamos multiplicando los signos. Más por más es más, que al principio no es necesario escribirse. 7 entre 7 toca a 1. Ponemos aquí el 1 y x, como no hay con quien operarlo, se copia. Después, el siguiente término, menos por más, menos. 7 entre 7 a 1. Como la y no hay con quien operarla, la copiamos. Este sería nuestro resultado. Pero recuerden que cuando tenemos literales, el 1 no es necesario escribirlo. Así que solamente podemos decir, vamos a hacerlo de nuevo, 7 paréntesis decimos más por más, es más que al principio no se escribe. 7x entre 7, los 7 desaparecen y solamente nos queda la x. Menos por más es menos. 7y entre 7, el 7 desaparece y nos queda la y. Este sería nuestro resultado. Si operamos esta multiplicación, tenemos que obtener esto de resultado. Hagámoslo. El primer término multiplicado por el factor más por más nos da más. 7 por x, 7x. Más por el siguiente factor, que sería menos, más por menos, menos. Y 7 por y, pues 7y. Así que lo hicimos correctamente. Repitamos. En este caso no hay números, así que vamos a buscar si alguna letra se repite, o letras. En este caso hay x en ambas posiciones, así que nuestro factor común es precisamente esa x con la potencia más pequeña. Siempre se pone la potencia más pequeña de las que aparezcan aquí, pero pues las dos tienen 1, así que no hay necesidad de elegir, es x y no hay otra letra que se repita. Así que lo que vamos a hacer es abrir nuestro paréntesis y hacer nuestra división para encontrar los elementos que van dentro de él. Iniciemos. Primero multiplicamos los signos. Más por más es más, que al principio no se escribe. XY entre x, pues las x desaparecen y solamente nos queda y. Recuerden que cuando dividimos, las potencias de letras iguales se restan. Así que pudimos haber dicho una x menos una, 0, así que la x desaparece, por eso nos queda la pura y. Continuemos. Más por más nos da más. XW entre x, las x desaparecen y nos queda W. Y ese sería nuestro resultado. Vamos a comprobar este término por este, más por más nos da más, y x por y, xy. Siguiente, más por más nos da más, y x por w nos da xw. Así que la factorización fue hecha en forma correcta. Vamos a el siguiente elemento. En este caso vemos que el factor común numérico es el 4, porque el 4 se divide se repite, en todos los términos. Sacamos nuestro 4, pero observemos que también se repite la x. Aquí hay una x, aquí hay una x y aquí en realidad hay dos x, x por x, x cuadrada. Sacamos esa x que se repite porque es factor común con la potencia más pequeña, y la potencia más pequeña de la x es 1, la más grande es el 2. Veamos si se repite alguna otra letra. No, la y solamente está aquí, la w solo aquí, y eso es todo. Así que abrimos un paréntesis y comenzamos nuestras divisiones. Primero multiplicamos los signos. Más
por más es más, que al principio no es necesario escribir. 4xy entre 4x, pues el 4 se elimina con el 4, la x con la x y nos quedaría la pura y. Siguiente término, más por más es más. 4xw entre 4x, 4 con 4 se eliminan, x con x se elimina y nos quedaría w. Siguiente, menos por más, menos 4x cuadrada entre 4x, el 4 con el 4 se elimina. Vea que aquí tenemos 2x, así que una x de aquí se eliminaría con esta x y nos quedaría solamente una x. Visto de otra forma este término, se dice menos por más, menos 4 entre 4 a 1, que no es necesario escribirlo, y recuerden que en la división las potencias se restan. 2 menos 1 nos queda 1, que el 1 no es necesario escribir, y así es como queda nuestra factorización. Comprobemos. Más por el más de este término nos da más 4x por y, 4xy, porque no se pueden operar sus potencias, son letras distintas. Este término ahora va a multiplicar a la w. Más por más 4x por w, 4xw. Y finalmente este término por el último. Más por menos nos da menos 4x por x, 4x cuadrada. Así que lo hicimos en forma correcta. Observen que podemos sacar letras y números al mismo tiempo como factor común. Aquí tenemos un ejemplo más. En este caso, el 3 es factor común porque se encuentra en todos los términos. Lo escribimos y todos tienen x. Dijimos, escribimos la x con la potencia más pequeña. En este caso, la potencia más pequeña es 2. Así que le ponemos el 2 y no hay más letras. Estos son nuestros factores comunes. Abrimos el paréntesis y realizamos nuestras respectivas divisiones. Más por más es más, que no escribimos al principio. 3x cuadrada entre 3x cuadrada, pues tocaría a 1. El siguiente es menos por más, es menos. 3x cúbica entre 3x cuadrada, los 3 se eliminan y nos quedarían 3 menos 2, nos quedaría una x, porque en la división las potencias de letras iguales se restan. Vamos con el siguiente término, que sería más por más 3x quinta entre 3x cuadrada, el 3 se elimina y decimos 5 menos 2, nos quedarían x3, porque las potencias en la división se restan. Y hemos terminado. Siguiente ejercicio. En este caso no hay números para sacar factor común, pero sí tenemos que la x se repite en todos los términos. Así que nuestro factor común sería x con la potencia más pequeña de las x, que en este caso es 1, que no es necesario escribirlo. Pero también la y se repite en todos los términos. Así que sacamos la y con la potencia más pequeña, que en este caso es 2, el más pequeño de las y, lo escribimos aquí. No hay más letras, así que esos son nuestros factores. Abrimos paréntesis y procedemos a nuestras divisiones. Más por más es más, que al principio no se escribe. X con x se eliminan. 2 con 2 se eliminan. O decimos xy cuadrada entre xy cuadrada toca a 1. Más por más nos da más. x4 entre x, pues las potencias se restan. 4 menos 1 nos quedaría x3. Y y5 entre y2, restamos las potencias. 5 menos 2 nos quedaría y3. Y hemos hecho la división. Siguiente término, menos por más, menos x6 entre x, sería 6 menos 1, x quinta. Y y8 entre y2 sería y8 menos 2, 6. Y hemos terminado. No siempre vamos a tener solamente factores numéricos o literales. También podemos tener operaciones completas como factor común. Vean que en todos los términos se repite la suma a más b.
Así que nuestro factor común aquí sería A más B. Con la potencia más pequeña no hay más que unos como potencias, así que estamos correctos. Abrimos paréntesis y continuamos con nuestras divisiones. 7A más B entre A más B, pues los A más B se eliminarían y solamente nos quedaría el 7. Menos, por el más que está aquí, nos quedaría menos. X A más B entre A más B, los A más B se eliminarían y nos quedaría X. Finalmente, más por más nos da más W A más B. Entre A más B, los A más B se eliminarían y nos quedaría W. Y esa es nuestra factorización. Comprobemos A más B por 7, pues nos da 7 veces A más B. Después por la que sigue. Más por menos nos da menos. Y A más B por X, X multiplicando a A más B. Finalmente, con el último elemento, A más B por W, primero más por más A más B por W, pues W por A más B. Así es como factorizamos. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar los factores comunes numéricos como o tan fácilmente. Veamos algunos ejemplos. En este caso tenemos 10 y 35 como factores numéricos. Las letras no se repiten, así que no hay factor común literal. Aquí parece que no hay tampoco factor común numérico. Sin embargo, el 10 lo podemos escribir como 2 por 5, porque 2 por 5 son 10, y el 35 como 7 por 5. Entonces aquí sería 2 por 5 por X y 7 por 5 por Y. Y vemos que el 5 se repite en ambos y ese sería nuestro factor común, el 5. En realidad lo que hacemos es, siempre que tengamos valores numéricos distintos, es buscar el mayor número que los divida a todos. Es decir, vamos a encontrar el máximo común divisor del 10 y el 35, que son los únicos números que aparecen en nuestra operación. Podemos hacerlo al tanteo o podemos hacerlo como lo hacemos normalmente, que es escribir los números a los cuales les vamos a sacar el factor, el máximo común divisor, y lo vamos a factorizar en primos. Buscamos un número primo que divida a los dos, debe dividir a todos los números que tenemos aquí. El 2 divide al 10, pero no al 35. El 5, en cambio, divide al 10 y también al 35. Así que lo escribimos aquí y decimos 10 entre 5 toca a 2, 35 entre 5 toca a 7. Tenemos que seguir esto hasta que lleguemos a puros unos o que no se puedan dividir todos entre el mismo número. Por ejemplo, el 2 es divisible entre el 2, pero el 7 no. El 7 es divisible entre el 7, pero el 2 no. Así que no hay un número que divida a estos dos. Por lo tanto, hemos terminado. El máximo común divisor de estos números es la multiplicación de todos los que están de este lado. Como solamente hay uno, el máximo común divisor del 10 y el 35 es 5. Por eso decimos que este es nuestro factor y ya factorizamos como sabemos hacerlo. Por medio de división, más por más es más, que al principio no se escribe. 10x entre 5, pues nos toca a 2x. Menos por más es menos. 35y entre 5 nos toca a 7y. Y esa es nuestra factorización. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos 28 y 42. Tenemos que buscar el número más grande que divida a ambos. Estaríamos tentados a elegir el 7, porque 28 entre 7 toca a 4 y 42 entre 7 toca a 6. Sin embargo, obtengamos el máximo común divisor del 28 y el 42. Nuestro resultado sería 28, 42 y comenzamos a factorizar. Ambos son divisibles entre 2.
28 entre 2 toca a 14. 42 entre 2 toca a 21. El 14 es divisible entre el 2, pero el 21 no, así que no pongo aquí el 2. El 21 es divisible entre 3, pero el 14 no, así que no puedo elegir al 3. El 7 divide al 14 y divide al 21, así que lo pongo aquí. Y decimos 14 entre 7 toca a 2, 21 entre 7 toca a 3. No hay ningún número que divida estos dos al mismo tiempo. Recuerden que el 1 no se considera. No hay otros números, por lo tanto hemos terminado. El máximo común divisor que buscamos es 2 por 7, 14, y no el 7 que había dicho al principio. Por eso es mejor usar el máximo común divisor. Así que el factor sería 14. Vemos que en ambos términos se repite la x cuadrada, así que nuestro factor común literal sería x cuadrada, la x con la potencia más pequeña, que en este caso es 2. La y no se repiten los dos, ni la z. Y hemos terminado y vamos a hacer nuestras divisiones. Más por más es más, que al principio no se escribe. 28 entre 14 toca a 2. x2 y x2 se eliminan y nos quedaría solamente la y que no tenemos con quién operarla. Siguiente, más por más es más. 42 entre 14 tocaría a 3. x2 entre x2 se eliminan y nos quedaría z3 que no tenemos con quién operarla. Si verificamos, más por más nos da más. 14 por 2, 28. X cuadrada y, pues x cuadrada y. Siguiente, más por más es más. 14 por 3, 42. X cuadrada por z cúbica. X cuadrada z cúbica. Así que estamos correctos. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos 3 términos. No importa cuántos términos tengamos, tenemos que encontrar el máximo común divisor del 16, del 40 y del 56. En este caso sería 16, 40, 56 y lo vamos a factorizar con los números primos. Un número que divida a todos es el 2, porque todos son pares. 16 entre 2 toca a 8. 40 entre 2 toca a 20. 26 entre 2 toca a 28. Los tres números son divisibles nuevamente entre 2. Así que lo escribimos. 8 entre 2 tocaría a 4. 20 entre 2 tocaría a 10. 28 entre 2 tocaría a 14. Entonces vemos que vuelven a ser divisibles entre 2. 4 entre 2 tocaría 2. 10 entre 2, 5. 14 entre 2, 7. El 2 solamente es divisible entre el 2, el 5 solamente es divisible entre 5 y los demás no. El 7 solamente es divisible entre 7 y los demás no, así que ya acabamos. No hay un número que divida a los 3. Nuestro máximo común divisor sería el producto de los que tenemos aquí. 2 por 2, 4 por 2, 8. Así que el máximo común divisor sería 8 y nos falta solamente encontrar las literales. Todas tienen x, tomamos la x con la potencia más pequeña, que en este caso es 2, y todos tienen y, así que tomamos la y con la potencia más pequeña, que en este caso sería el 3, y lo ponemos aquí. Abrimos nuestro paréntesis y comenzamos a dividir. Más por más es más. 16 entre 8 tocaría a 2. x2 con x2 se eliminan, o 2 menos 2 daría 0, las x desaparecen. y4 entre y3 pues quedaría una y, porque 4 menos 3 queda 1. Siguiente, más por más 40 entre 8 a 5. x4 entre x2 serían 4 menos 2, x2. y5 entre y3 sería 5 menos 3, y2. Ya terminamos con ese término, vamos con el último, menos por más, menos 56 entre 8 tocaría a 7,
x3 entre x2 serían 3 menos 2, nos queda una x. Y finalmente y3 entre y3 se eliminan, o 3 menos 3 da 0, así que ya no escribimos y. Y hemos terminado nuestra factorización. Así es como factorizamos por factor común. Espero que se haya comprendido. Si tienen alguna duda, consúltenla con sus profesores y no olviden suscribirse al canal para seguir aprendiendo juntos. Que tengan buen día.